cada futbolista hay que tratarlo de manera diferente. Lo que a ti igual yo te digo de una manera, a alguien se lo tengo que decir de otra. Lo que a ti igual te avergüenza que yo te diga dentro de un campo, a Alex es lo que lo reactiva. Sí que es cierto que piensas muy diferente cuando eres jugador a cuando eres entrenador. Mi pasión es la misma entrenando un equipo de tercera división que a un infantil cuando empecé con la Saliana, y tengo la misma ilusión. Y a veces hay que trabajar mucho más al futbolista psicológicamente que técnicamente. Fíjate lo que te digo, es así. El futbolista, el primer consejo que le digo cuando sale del juvenil, primero tiene que ser el mismo y tratar de ser tan natural como lo ha sido en la etapa de juveniles. Sí. Si lo ha hecho bien, no tiene por qué tratar de cambiar cosas. Sí que el futbolista hay que pulirlo. Hay ciertas cosas que él tiene que saber que tiene que mejorarlas. Muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Sabo de L4F Pro y hoy estoy con Mario Sabo, mi hermano. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Le bien? También, muy bien. Muy bien, ¿tú? Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a una persona que nos encanta porque le apasiona el fútbol, igual que a nosotros, igual que a ti. Se llama Fonco Cabanillas. Un placer, Fonco. ¿Y qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Nos conocemos desde hace mucho ya. Conmigo, ¿cuánto? ¿13? ¿12 años? Muchos años. Coño, Tenemos neta y no que época juvenil y época sí, sí, pues imagínate, ya llovió. que hay hoy entonces. Hemos hablado con Juanjo, que actualmente es nuestro entrenador, y os preguntaréis por qué traemos a Juanjo y qué puede aportar. Pues qué mejor que él, que aparte de entrenador, pues eres padre de familia, marido, trabajas también. Pero una cosa que nos gusta mucho de ti, en este caso nos encanta, es la pasión que tienes por el fútbol, porque llevas mucho dedicándote a ello. Has jugado, has entrenado. Entonces, bueno, ¿quieres presentarte tú un poquito más a fondo para que te conozca la gente? Bueno, pues si me permitís, pues por supuesto, estoy encantado. Lo primero es estar aquí con vosotros y tratar de acercarnos un poquito de ese fútbol, digamos, base, ¿vale? A ese fútbol que te metes en zona amateur y que la gente a veces le cuesta mucho ese paso, ¿no? Pues bueno, mi presentación puede ser que a nivel futbolístico, pues sí que es cierto que empecé jugando en un equipo de barrio, ¿vale? El Riaño concretamente, y bueno, luego ya pasé a varios equipos, estuve en Langreo también, tuve una muy buena experiencia en la escuela de fútbol de Málaga con el Sporting, al cual pues también coincidí con vuestro padre y que la verdad fue una auténtica experiencia. Siempre estuvo atento de la gente joven y tratando de aprender, al igual que la plantilla en ese momento que tuvimos la oportunidad de poder trabajar con ellos. Y pues luego pasas, digamos, de un fútbol que llega a ser casi profesional a un fútbol que es amateur cuando por diferentes circunstancias pues tienes que afectarlo, ¿no? Digamos, pues en mi caso, pues quizás una lesión fue la que me un poco truncó esa posibilidad de poder tratar de llegar a ser o intentar ser profesional. Y luego pues nos fuimos adaptando a lo que venía, ¿no? A jugar en tercera división, en regional preferente. Y hubo un momento que mm, llegó muy joven, por cierto, la hora de entrenar, ¿no? Y fue gracias a Ismael, el preparador físico de Villarreal, que un día entrenando con él en el Langreo de regionales, me comentó la posibilidad de entrenar un equipo de categoría infantil. Y bueno, en principio no lo pensaba entrenar, pero bueno, al final acepté y poco a poco empecé ahí a entrenar desde el fútbol base, categoría infantil, pasé por muchos equipos, empecé con en la Concalé de Nalón en la zona del Almareo. Mi primer equipo fue la Saliana, un equipo que entrenaba infantiles, continué por esos chicos en cadetes y después pues luego ya pasé a juveniles, a tercera juvenil, estuve en el Alcaban, en Minayamas, en Mieres. eh, Seguí entrenando en categoría juvenil, ligas nacionales, Estudiantes. estudiantes, le coincidí contigo afortunadamente porque ya aparte, y eso que fue una experiencia, si no, en lo deportivo, ya sabes que bueno, tuvimos ahí nuestros problemas clasificatorios, pero al final sí que se vuelve a recuperar la categoría, sí que me llevo muy buenos recuerdos de gente, de hecho, ya sabes, estás en mi equipo Por el futbolista, sino porque algo, bueno, por lo que era.
Y esto es una broma que lo digo siempre, pero yo creo que es verdad, yo juego por los memes, que te mando por el chat de "Va, eres más solitario, sumas, eres más", que es un tema que tocaremos un poco más adelante, el tema de relación con los compañeros, con el entrenador, cómo tú lo ves desde el punto de vista del entrenador y cómo el futbolista que quizás juvenil o que ya está en tercera o en preferente, le pueden sumar esos puntos, porque muchas veces los menospreciamos, sí, vale, hablaremos también de la parte del técnico y demás, pero bueno, Mario. Así, para un poco la introducción ha sido buena, claro, nos has metido también con cuántos años empezaste, que es una etapa temprana para ti empezar a entrenar, ¿con qué edad empezaste a entrenar? A ver, yo ahora veo chicos entrenando muy jóvenes, pero yo recuerdo, pues, no sé si, bueno, si empecé con 20, llevo 20, bueno, llevo 27 años entrenando. De ahí he entrenado todas las categorías, desde fútbol base, es cierto, la única que no he entrenado es alevín, pero todo lo demás lo he entrenado, incluido tercera división y lo que se llama aquí regional preferente o primera Tour Fútbol, segunda Tour Fútbol o lo que sería primera y segunda regional. O sea que la verdad es que ha crucido todo y todo han sido experiencias y como digo yo, siempre aprendiendo. No, claro. Y ahora para ir un poco en este momento de cuando tú eres joven y más, si más te dijeron, venga, coge este equipo, empieza a entrenar, ¿cómo era también un poco? Ahora sí que yo creo que tenemos muchas facilidades para seguir aprendiendo. Ahora está la profesión de analista táctico, el preparador físico, el psicólogo, no sé qué. Pero antes yo creo que no era así, ¿no? Era totalmente diferente. ¿Cómo era esa forma de entrenar antes? ¿Qué posibilidades tenía un entrenador? Que ya creo ahora que en muchos casos es complicado, tienes pocos recursos, pero antes supongo que era totalmente diferente, ¿no? Sí, pues sí, antes yo siempre en mi experiencia como futbolista traté, ¿no? Siempre es lo que le digo a los chicos, de que cojan o que traten de coger lo mejor de cada entrenador, ¿vale? Porque pienso que en esta vida no se puede ser rencoroso. Evidentemente uno siempre quiere, cuando es futbolista, entiendo jugar, ¿vale? Y hay cosas que se hacen bien, tanto el entrenador como el futbolista, y otras cosas que se hacen menos bien. Pero yo siempre me quiero quedar con la parte buena de cada persona o de cada entrenador. Y así hice. Lo que hice fue quedarme con la parte buena de cada de entrenador, intentar aplicar lo que yo entendía que era lo mejor de cara al futbolista. Sí que es cierto que piensas muy diferente cuando eres jugador a cuando eres entrenador. Y yo llegué un momento a contactar esa faceta de las dos a la vez y ya me daba cuenta más de lo que hacía el entrenador, porque cuando uno es futbolista a veces no se da cuenta de ciertas cosas y sí que me empecé a dar cuenta, pero como tú bien dices, en este caso, Mario, sí que es cierto que había menos recursos, ¿vale? Yo me acuerdo de, evidentemente, intentar formarme con libros, de irme a la biblioteca a ver libros que había de preparación física, de fútbol, aparte de mi experiencia como futbolista, e ir aplicando. Yo ahora ves unos entrenamientos míos de hace del inicio, ahora, y hay cosas que mantengo, pero evidentemente evoluciono esto y creo que todavía. Aunque mantengas cosas del pasado, Cava, Mm, una pregunta que se puede hacer la gente, por seguir con el tema de entrenador primero, luego pasar al siguiente, que luego quiero volver a reconectarlo. Eh, ¿Crees que esa evolución siempre tiene que verse reflejada en la categoría en la que está el entrenador o no tiene por qué? Lo pregunto porque, además de jugadores, que se busca ser futbolista profesional, el embudo de botella para el entrenador incluso puede ser más complicado que para los futbolistas. Solo hay un entrenador por equipo y un futbolista pues tiene 25 fichas, vamos a decir. ¿Qué podría recomendar a la gente que está empezando, que igual solo piensa en decir, bueno, voy a dedicarme al fútbol, al entrenamiento profesional porque quiero ser Guardiola, quiero ser Luis Enrique o esta gente? ¿Cómo ves esa faceta del fútbol regional y esa evolución? Mira, yo lo primero es creo que esto te tiene que gustar y te tiene que apasionar, independientemente de la categoría que estés. Yo sigo siendo el mismo entrenador, tengo la misma pasión, entrenando en este caso, ahora actualmente al Barcia en regional preferente, que entrenando, por poner un ejemplo, que estuve entrenando a los estudiantes en segunda regional o al Fabril. Es decir, mi pasión es la misma entrenando en un equipo de tercera división que a un infantil cuando empecé con la Saliana y tengo la misma ilusión. Si no tuviese o incluso más, si no tuviese esa ilusión, en ese momento yo lo dejaría. Es decir, yo cada entrenamiento o cada partido siempre me entra, como digo yo, un algo, como digo yo, que te dan ganas
de seguir hacia ahí, Y ¿vale? Y es una pasión. Y eso no se puede perder lo que es la afición, las ganas. Entonces yo entiendo que un chico que empieza ahora, lo que tiene que hacer sobre todo es formarse porque es muy importante. Yo creo que aquel que entiende que lo sabe todo está, bajo mi punto de vista, ¿vale? Opinable, pero equivocado, porque siempre se aprende de todos. Yo aprendo de mis futbolistas, incluso ahora estoy aprendiendo de mis futbolistas, de tus errores tienes que aprender, pero si no te equivocas, no puedes aprender. Entonces, está claro que somos muchos, más incluso, como dices tú, ese embudo, somos muchos entrenadores para muy pocos puestos y por desgracia esto casi todo, incluso ya en el fútbol base, se maneja por resultados. Yo siempre cuando entro en un equipo trato de decir lo mismo. Yo no tengo una varita mágica para ganar los partidos, sí para intentar acortar las distancias y mejorar al futbolista si estamos hablando de fútbol base, o bien, en este caso, si estamos hablando a nivel rendimiento, fútbol amateur, pues tratar de acercarnos más a la victoria. Sí. Pero eso no significa que, aunque yo esté trabajando creyendo que lo estoy haciendo bien, se gane. Ese es el problema. Entonces, en el fútbol de hoy en día, por desgracia, hay muy poca paciencia generalmente. Entonces, un chico que empieza a veces puede caer en la desilusión porque empieza y está en un equipo cadete y exige ganar, en no formar. Yo entiendo que estas categorías son para formar a los chicos. Que uno como entrenador siempre quiere ganar, estoy de acuerdo en ello. Pero yo lo que veo es eso, en el embudo ese que tú me estás comentando, el chico no puedes pensar, yo voy a ser entrenador y voy a salir profesional. No, yo tengo que vivir el día a día, trabajar, ¿vale? Por y para ello, dedicarte lo máximo a lo que te guste y luego las cosas ya van saliendo. Y hay veces que eh, el destino, porque yo creo que al final hay un destino para todo, ¿vale? El destino te ubicará donde te tenga que ubicar. Es decir, yo el trabajo, creo mucho en el trabajo, pero también hay que aprovechar los momentos, las oportunidades. A unos le llegan, a otros no les llega nunca. Y ahí estamos. Pero la dedicación y las ganas al chico que empieza tiene que ser como ahora mismo yo que, como te digo, después de 27 años, lo más fácil pues podría decir, pues lo sé todo, no lo sé todo, si siempre estoy aprendiendo de vosotros, de cualquier entrenador que compito contra él, de cualquier entrenador que estoy viendo en la otra parte del campo, de intercambiar, de ir a congresos, de ir a, ¿sabes?, de a formaciones. Yo el mayor consejo que le puedo decir es seguir siendo uno mismo y tener mucha ilusión y trabajo. tocaste al principio un punto bueno, que me gustó, que es cuando pasaste de ser jugador a entrenador y que estabas intercalando a la vez y que empezaste a entender cosas, sobre todo, que es una cosa que seguramente se lo plantee sobre todo los jugadores más jóvenes de qué cabrón el entrenador que no me pone o que juego menos minutos. Esto es como dices tú, al final todos queremos jugar y solo piensas en jugar, pero igual tiene algún sentido que en este momento de este partido no juegues o no. Comentame un poco tu perspectiva y cómo te empezaste a dar cuenta y qué le puedes recomendar a un chaval que llega a un equipo o que está en un equipo y dice, joder, qué cabrón de entrenador que no me pone. Pues bueno, mira, muy sencillo. Yo cuando jugaba, que como os decía, quería jugar. ¿Qué pasa? Que cuando ya eres entrenador y tienes que pensar por 25 personas, ya es distinto, tú piensas por ti mismo. Y cuando ganas o pierdes o cuando jugaba al fútbol, me caldeaba, pero yo pasaba ese día y estaba muy mal, 1 o 2 días, y, y al final, como digo yo, os digo muchas veces, yo llegaba a mi casa y, por decir, no limpiaba ni las botas, porque o me las limpiaba, en este caso mi padre, siempre, y ahora más cómodo en ese aspecto, o me las limpiaba el club donde estaba, ¿sabes? Entonces yo no me tenía que preocupar simplemente de llegar a entrenar y punto. Cuando eres entrenador, la cosa cambia. Tienes que pensar por todos y por todo. Y la gestión de un vestuario empieza desde que inicias la temporada y tomas una decisión de qué jugadores se tienen que quedar, de qué jugadores tienes que prescindir, de qué jugadores tienes que fichar, de los perfiles de los futbolistas, y ahí empieza. Entonces, estás tomando continuamente decisiones. Cuando te das cuenta, cuando estás haciéndolo y dices, no, es que escucha, es que el entrenador igual hoy no juego porque resulta que yo igual no soy bueno en el juego aéreo y tengo un campo de unas medidas y unas dimensiones donde se va a producir
muchas veces esa acción. Y entonces el entrenador igual no me pone porque no crea que no valga, sino porque entiende que hay otro compañero que lo puede hacer mejor porque dentro de esa capacidad es mejor que yo, o ahora mismo está mejor que yo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que la gestión de vestuario es muy importante. Entonces, un futbolista, de la manera que piensa, es muy egoísta, hasta que se da cuenta, ¿vale? O tiene una madurez muy extrema. Es así, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo, como siempre digo, quiere que lo aplaudan en el minuto 90, que sacar las faltas, tirar los corners, si los puede tirar, sacarlos y rematarlos, mucho mejor, ¿vale? Y jugar los 38, 40, 50 partidos que hay de temporada. Pero lo cierto es, es un entrenador cuando tú tienes unas herramientas que son llamados los futbolistas y esos futbolistas los tienes que emplear en función de, digamos, eh, ese momento, de su estado de forma, del futbolista mentalmente como está, porque muchas veces nos olvidamos de eso. El futbolista, cada futbolista, hay que tratarlo de manera diferente. Lo que a ti igual yo te digo de una manera, a él se lo tengo que decir de otra. Lo que a ti igual te avergüenza que yo te diga dentro de un campo, a Alex es lo que lo reactiva. Entonces, lo importante es la relación interpersonal, ¿vale? Entre futbolistas y entrenador, que eso se va fraguando a lo largo de que inicie la pretemporada, vas conociendo al futbolista, va a ser el día a día. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros aquí tenemos muy poco tiempo, porque van las sesiones muy frenéticas. En el fútbol amateur, en el fútbol aficionado, no profesional, tienes muy poquito tiempo. En el fútbol más estás hablando de que hay un problema que es que, digamos, un problema y un acierto. Ojo, que si los padres de los chicos, tampoco esto funcionaría. Pero luego es cuando hay que dar explicaciones a los padres de los chicos porque son menores. Y a veces hay gente que se confunde de ese límite, esa línea que hay y la trata de cruzar. En el fútbol amateur ya son gente adulta y hablas con ellos. Pero el problema que tienes es que se entrenan 3 días a la semana, generalmente 4 lo sumo, y va toda la carrera a campos de alquiler o tu propio campo, pero entrenas sobre la tarde, la gente viene de sus trabajos, vienen de sus problemas. Entonces es más complicado comunicarte con un jugador 5 minutos con cada futbolista, teniendo una plantilla de 20, fijaros dónde nos vamos. Entonces, a veces tienes que saber con qué jugador tienes que hablar un poquito más y emplearle 10 y a otro tienes que emplearle 2. Pero sabes que a ese que le vas a emplear 2, no es que no le prestes menos atención, sabes que no le hace falta tanta demanda. Entonces, el tema mental es muy bueno. Sí, claro, sacaste unos puntos muy interesantes en el sentido de que al final tienes que lidiar con 25 personas que son totalmente diferentes, además de que si haces fútbol base, tienes el doble con los pales, que también eso podríamos sacar, eso es un punto que luego quiero sacar. Claro, al final tú, yo lo que quiero como consejo para los jugadores, tú no solo entrenas y te esfuerzas, sino tienes que saber que la persona que tienes delante, tu jefe, tu entrenador, es el que va a decidir cómo juega. Entonces, a nivel de no solo jugar y entrenar, sino la forma que te puedes comunicar con él es muy importante, ¿no? Porque si al final eres un pasota, o entrenas muy bien, pero eres un pasota, o igual tienes malas contestaciones, pero eres muy bueno, que eso se puede dar igual más en fútbol base, también resta, ¿no? Al final hay cosas que no solo el balón o lo que hagas en entrenar, sino el que haces en el vestuario, ¿no? Es que la decisión de un entrenador son muchas circunstancias. A veces la gente cuando va el domingo o el sábado a ver el partido dice, pero sin y a mí me ha pasado con gente que yo he visto jugar, ¿vale? Y, y digo, pero si es buenísima, este futbolista me parece que tiene unas condiciones, pero claro, yo en el día a día no lo veo ese futbolista, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú al futbolista cuando tú, digamos, lo evalúas, lo tienes que evaluar en muchas fases digamos, de su juego y de su actitud y aptitud, con C y con P. Es decir, su entorno es importante, el entorno familiar siempre digamos que es importante, y lo que tiene alrededor, sus amistades y demás, porque también van a influir en su, digamos, en su temperamento, en su carácter, aunque cada uno tengamos nuestra personalidad, sí que, no se bañemos, influye, ¿vale?
Pero a partir de ahí, futbolista no se sitúa titular por el hecho de decir, porque hay gente que piensa, es que entrené de maravilla, ¿viste? Es que lo hice muy bien, no es que entrené toda la semana, ¿no? Pero vamos a los diferentes puntos que tú como futbolista, como decía, piensas eso, a nivel egoísta, yo como entrenador tengo que pensar, ¿vale? En otros puntos. Es decir, sí, tú has entrenado bien, pero quizás el domingo llegas y no compites tan bien. Por decirte, que otro compañero que quizás igual viene a entrenar como tú, quizás pasa más desapercibido, sus entrenamientos no son un 7 o un 8, en días un 4, un 5, o otro día es un 7, pero luego iba el domingo me da un 10. ¿Sabes? Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que evaluar eso, tienes que evaluar cómo se compagina con el grupo, si es un futbolista que es asociativo en todos los aspectos, es decir, es un jugador de equipo, yo lo valoro mucho más de un jugador que es individual, que sí te puede ganar en cierto modo un día un partido, te puede dar 3 puntos X, vale, pero es que a la larga el futbolista que trabaja, el futbolista que es de equipo, el futbolista que es de grupo, el futbolista que se preocupa por sus compañeros, ¿vale? Te va a dar mucho más. Y entonces, ¿qué pasa? El futbolista no comprende lo que os estoy diciendo. A veces tú no juegas, pero no juegas porque creo que no tienes buenas condiciones para jugar. Si estás aquí en mi plantilla o en mi equipo, tal vez el perfil de futbolista lo he elegido yo o me lo han dado, ojo, ¿eh? En el fútbol a veces te los dan y en el fútbol amateur también. Pero cuando estás y llevas una continuidad conmigo es porque a mí me convences, pero no tiene que ser que te convenzca para que tengas que jugar titular o tengas que exigir jugar. Tu rendimiento lo vas a hacer en función del día a día y del progreso que hagas durante los meses trabajando, entrenando, jugando, siendo compañero, siendo un buen, como digo, compañero de vestuario, y siendo importante que el grupo te sienta, porque al final es importante que el grupo te quiera y que el grupo te acepte. En una decisión influye mucho también, porque si tienes un futbolista que no es, como digo, asociativo o no esté del devenir del vestuario, es más complicado también. Al final, tú tienes que generar y tirar por un grupo. Como digo yo, tenemos que remar todos la misma dirección. Y si hay un chico que es muy bueno, pero trata de remar por otro lado, es más complicado. Y entonces ahí vienen esas frustraciones a veces de la gente o bien de categorías que vienen de jugar y resulta que llegan a este fútbol y se vienen con estos problemas. Y no son malos futbolistas, pero vienen arrastrados de que yo siempre jugué, siempre me ponían. Los entrenadores a veces toman corregido lo que me tenían que corregir, mi entorno no es el mejor o me están haciendo una idea la que no es, y luego yo llego y creo que tengo que jugar, porque estoy aquí. Entonces no es así, a veces hay que trabajar mucho más al futbolista psicológicamente que técnicamente, fíjate lo que te digo, a veces es así. ¿Cómo recomiendas cuando un futbolista pasa de fútbol base, no? Imaginamos, termino la etapa juvenil, cumplimos todos los años, me adelantamos etapas y yo termino mi tercer año de juvenil. ¿Cómo o qué tipo de perfiles te has encontrado tú como entrenador? Una vez a mí entre ellos, porque el primer año de senior me subiste. Y luego voy a contar una anécdota porque yo en su momento lo vi de una forma y ahora con la edad que tengo lo veo de otra. Y yo creo que nunca lo hablé contigo y vamos a comentarlo aquí en directo también, ¿vale? ¿Qué tipo de perfiles te sueles encontrar y qué recomendaciones podrías dar a estos chicos que entran en su primer año de senior con la realidad que se encuentran del fútbol profesional, ya sea en tercera, en preferente, algunos que igual están en división de honor y ya pueden jugar en una RPF si son muy buenos y lo hacen muy bien? ¿Qué consejo le podrías dar y qué tipo de perfiles te sueles encontrar? El futbolista, el primer consejo que le digo cuando sale de juvenil, primero tiene que ser el mismo, la primera. Y tratar de ser, digamos, tan natural como lo ha sido en la etapa de juveniles. Sí. Si lo ha hecho bien, no tiene por qué tratar de cambiar cosas. Sí que el futbolista hay que pulirlo. Y hay ciertas cosas que él tiene que saber que tiene que mejorarlas. Y el entrenador para eso está también, para darle sus consejos y luego trabajarlo sobre ello. Eh, ¿Qué nos encontramos? Pues cuando llegamos un poco de todo. A veces lleva lo que te digo, un entorno que hay una nube encima del futbolista más cerca de lo que realmente luego nos encontramos en la realidad. Yo recuerdo de estar jugando en División de Honor y llegar a jugar fases de ascenso a sub-19, que fue una categoría que se extinguió muy rápido, ¿vale? En el Sporting, ¿vale? Y de tener problemas para poder jugar en tercera división. Cuando ahora llegamos a jugadores de División de Honor y están jugando en tercera división
relativamente fácil. Ahora nos equiparamos a decir, cuando tú juegas en División de Honor o en Liga Nacional, ¿hay nivel ahora o antes había menos? No te sé decir, yo sé que antes había mucho nivel y ahora no es que no lo haya. Es más, hay más medios, mejores campos, inclusive. Pero sí que es cierto que cuando tú vienes de ese nivel, a veces crees que eres mejor de lo que realmente eres. La velocidad en fútbol juvenil, estamos hablando en División de Honor, en algún partido de Liga Nacional, es buena en relación a categorías, estamos hablando de preferente, primera regional, segunda regional, quizás la velocidad de los nombres es más rápida, pero hay que cambiar cosas. ¿Por qué? Porque ya empieza que tú estás jugando contra gente de 18 años y pasas a jugar contra gente que tiene 32, 33 años, que lleva ahí. Como yo, Sí. No, pero es muy buen ejemplo, que yo me acuerdo de, que siempre lo comento, de cuando yo estaba en el Caudal, en Liga Nacional, me subieron un par de amistosos, y yo me acuerdo de decir, estos cabrones no son mejores que yo, pero claro, iba al central, al desmarque, ¿y qué me hacía? Pum, me cogía, tal, y yo ya me dando el espacio, y decía, y ahí me di cuenta, y ahora obviamente madurando, decía yo, vale, obviamente hay una velocidad, tienes que cambiar, obviamente, joder, había jugadores muy buenos, pero decía yo, la diferencia no es tan grande a nivel técnico-físico, sino que como jugador maduras, sabes colocarte de otra manera, te meten el cuerpo de tal manera que ganan el balón, te meten el cuerpo así, o me acuerdo también de coincidir de jugar contra Borrereo, que jugaba con igual, no sé cuántos años tiene ahora, pero yo me acuerdo que jugaba andando y no se la podía grabar. Y cuando llegaba a ver a POV, me ponía el cuerpo, pum, falta. Y yo, me cago en la hostia, otra vez le he hecho falta. Son esas cosas que el jugador juvenil, que pasa de tal, no se da cuenta, que igual dices, este señor mayor, ¿cómo está jugando? Porque igual tiene otras actitudes y otra veteranía que tú no te das cuenta como juvenil, pero que obviamente va a durar como jugador. y la toma de decisiones no se lleva un montón según juegas más. Y yo creo también, un poco relacionado a lo que contáis, que lo que te va de juveniles, tu forma de jugar juveniles, cuando pasas a senior, no te vale, porque es como que hay que modificar dentro de tu forma de jugar individual, pero hay que adaptarlo a lo que es el fútbol regional, ya sea tercera o preferente. Que realmente yo personalmente no creo que haya tanta diferencia, por lo menos en Asturias, yo creo de verdad que cualquier futbolista, si está bien físicamente y más o menos a verla técnicamente, puede jugar en tercera preferente o primera regional. Y va rotando entre esas tres categorías y tienes la suerte de que un entrenador confía en ti o estás en un buen momento. ¿Crees que de verdad hay que modificar esa forma de jugar de juveniles a senior y que el nivel está muy parejo y que depende un poco también de las circunstancias, estar en una categoría o en otra? Bueno, yo, ¿Sabes? También que las categorías están por algo. sí, a ver, las categorías están por algo y, por ejemplo, ahora lo que decía Mario, os voy a contar una anécdota mía cuando estaba jugando en Sporting Juvenil, que jugué un partido de entrenamiento en el Molinón y estaba entre ellos, me ha pensado, entre ellos, ¿vale? Y luego, sí, esos. Entonces, bueno, nos mezclaron ahí un poco, digamos, entre los juveniles con el equipo profesional. Y yo lo que me daba cuenta es que juveniles, yo tenía una serie de balón que me daban la pelota y yo podía salir con el balón, conducir y hacer, digamos, movimientos muy rápidos y poder salir de las situaciones. Cuando yo me encuentro en el Molinón y me daba el balón y conduzco y digo, ostras, estos tíos no me entran, no me entran, no me entran. Y ahora, claro, tu toma de decisión capaz de atrás, Luego vas al pinball bonito. te pasé el timbo el balón y ¿qué pasa? Nada, pues voy a ser, amigo, pero en el momento que pasas unos metros, de repente te hace un embudo, te aprieta y ya, esa velocidad tuya es infinitamente inferior a la que ellos tienen. Te estoy hablando de, de un equipo que era División de Honor, que estaba entre los dos, tres primeros de su grupo de España, con un equipo profesional, que quiero decir que estábamos hablando de un equipo profesional Tú hay un buen sport. y un buen sport. O sea, estamos hablando de un Sporting de UEFA. Sí. Estamos hablando de un Sporting que luchaba por buenos. Me acuerdo que ese año estaba Gracia Remón y en la primera vuelta, me acuerdo que Johan Cruyff dijo que Sporting junto con el Deportivo de La Coruña eran los favoritos al título junto con el Barcelona. Fue una primera vuelta
que luego se hizo una muy mala segunda vuelta, que ¿qué pasa? Que la gente que digamos, en mareo, era muy, muy difícil poder entrar Claro. porque ellos estaban haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces, yo sí que recuerdo que la velocidad cambia. En estos términos, ya vamos a hablar de regional, primera regional, el fútbol amateur. Cambia también la velocidad, cambia la fuerza física, el choque, la situación táctica. Tácticamente tienes que madurar mucho más aquí. Si tú eres listo, lo que estaba diciendo Mario, puedes jugar con casi los años que yo tengo, todavía me sitúo en el centro del campo y siendo un poco listo, todavía, como digo yo, está uno para echar 3 carreras y dar 4 pases. Bien, ¿no? Yo creo que es la mayor diferencia. Los chicos ahora sí que es cierto que yo creo que sí poseen calidad, sí tienen velocidad, pueden tener un ritmo, pero estas categorías cuando llegas te ponen en la realidad. Es decir, son categorías que tienes que competir mucho y muy bien. Y tú, por ejemplo, en un juvenil no va a llegar un momento esa picaresca, puede llevar uno, pero no va a llegar esa picaresca, como decía Mario, que te empuja, que te está peñizcando, que te tira del pantalón abajo, que te provoca impulsivamente a, a propósito para a ver si te pueda molestar y echar el árbitro y tú, ingenuo de ti, a veces por la juventud lo haces, ¿sabes? Son cosas que tienes que ir aprendiendo y tienes que errar para poder aprender. Entonces, la diferencia, yo creo que el paso de un juvenil con un regional, nosotros estamos apostando por juveniles. Ya veis, este año vamos a tener gente que va a dar ese paso de juvenil, estando en ligas nacionales y viniendo con nosotros. Y si se apuesta es porque se cree que lo pueden hacer. Pero evidentemente van a tener un proceso. Y un proceso de aprendizaje. Eso puede pagarse en el peaje del propio futbolista o del propio equipo. ¿Vale? Con un poco de, como digo yo, de trabajo y algo también de ganas del futbolista, pues los plazos se acortan. Pero si la gente viene con aires, a veces creyendo de superioridad, de juveniles, de venir bueno, yo marqué 30 y pico goles a juveniles, o yo es que estoy destacando, y llega allí y cree que va a hacer lo mismo, mm, tiene que hacer lo mismo, pero tiene que aprender otro tipo de fútbol. Y ese fútbol es de menos ritmo quizás, pero es de mucha más picardía y mucha más experiencia de gente que va a tener mucha calidad, que ya estuvo en esto del fútbol mucho tiempo y hay un proceso de adaptación. Y las categorías como líderes están por lado. El ritmo, la diferencia yo creo que entiendo en el fútbol, al final, es el ritmo siempre, la velocidad. Espacio, tiempo, velocidad. En el fútbol es eso. Tú tienes que tener espacio, tiempo, velocidad. Y a medida que vas subiendo de categoría, pues Hacer todo más rápido. eso es. Vale. Vale, y tú, por ejemplo, si queréis llevar al caso personal o compañeros de profesión, ¿qué esperáis cuando un futbolista sube de juveniles a senior? ¿Qué podrías decir? A ver, lo que espero de un futbolista, sobre todo, y es que tenga personalidad, como te digo, incido en ello, que sea él mismo, porque es importante que un futbolista crea sobre todo en él, ¿vale? Crea en las personas que lo van bueno, yo ya no diría a seguir formando, pero yo creo que hay un proceso de formación que ya, cuando llegas a última edad del juvenil, ya es competir, y aquí tienes que competir. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que se va a pedir un rendimiento rápido. Cuando tú estás en juveniles, que ahora cada vez más, o en cadetes, eso no ocurre. Es decir, en teoría hay más paciencia, o tiene que haber más paciencia, el futbolista se tiene que equivocar. Pero cuando llegas a un club senior, eh, llámese tercera tu fútbol, llámese tercera división, ya te van a exigir un rendimiento, y el rendimiento es el resultado, no se bañemos. Al final la gente es triste, pero la gente al final, mira, bueno, voy a decir el periódico ahora cada vez mejor, ¿vale? Ahora ya es todo mal a nivel online, tú te pones y vas a ver lo que ve el resultado del equipo. Y la gente, si os dais cuenta, pregunta cómo quedasteis, no qué tal jugasteis o qué tal lucisteis. Y somos así y evaluamos en función del resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que te van a evaluar, es así, en función del resultado. Y tienes que intentar sacarle a ese futbolista que viene un rendimiento rápido, porque a ti te lo van a exigir como entrenador.
ese tipo de resultados, porque tienes un problema, que si tú en 4 partidos no salen las cosas, el que está en peligro eres tú. A diferencia de la base, le pueden tener un poquito más de paciencia en algunos casos. Claro. En relación a lo que comentas de los resultados y lo que dijiste al principio de que entrar bien está muy bien, pero no suma tanto como el partido, ¿cuánto crees que podría sumar cada acción dentro del campo? Porque al final un gol parece que no jugaste bien dentro del partido, pero si tengo un jugador que no hizo nada, pero me metió un gol, ya parece que estoy medio obligado a que, joder, si meto gol un defensa o un centrocampista, parece que suma más que si lo meto un delantero. ¿Cómo podrías aconsejar a estos jugadores, ya sean los que pasan de juvenil a senior o los seniors que están ya rodados como nosotros, que ese tipo de acciones son las que de verdad suman y son las que te van a condicionar a jugar el siguiente partido? Por ejemplo, yo puedo jugar un buen partido, pero si no estoy dentro de la tónica de equipo y perdemos, puede ser que la semana siguiente no me metas porque ya hay un rol dentro del equipo y no repita. ¿Qué puedes decirme de este tema y qué tipo de acciones crees que suman más a nivel futbolístico? Bueno, yo lo primero que va en función del entrenador, lo que piensa el entrenador, porque hay gente que una penalización, como estás diciendo, Alex, en un partido tú cometes un error y ese partido se pierde, igual el entrenador que el domingo no te puede. Pero, aunque haya jugado perfecto todo el partido, pero el fallo que cometí condicionó al partido. Yo soy más de pensar que hay que darle oportunidades a los futbolistas de equivocarse. Que es cierto que, ostras, cuando llego el domingo y entro dentro del vestuario, si cometes el error, estoy de mala hostias, ¿vale? Pero no quiere decir por eso que tenga que evaluarte solamente por eso. Quiero que sea importante de cara a los jóvenes y que se den cuenta que entrenar es importante, ¿vale? Sí. Que igual lo confunde. Entrenar es muy importante y el asistir a los entrenamientos y no estar de forma espiritual, es decir, estar concentrado en lo que se hace, porque a mí me conocéis y veis que a mí me gusta que los ejercicios, las tareas, desde que empezamos a entrenar, se hagan serios y que trabajemos a nivel profesional, porque a mí me gusta que la gente, aunque no lo sea, lo intente ser, o que en ese momento lo creamos que lo somos, ¿no? Porque yo solo entiendo ese camino. El trabajar para que luego puedas estar más cerca de lo que estamos diciendo, el vencer y el sacar los puntos que estamos hablando en cuestión de fútbol regional o fútbol amateur en rendimiento, ¿vale? Rendimiento de resultados. Eh, Al futbolista, eh, vuelvo a decirte, el mejor consejo o lo mejor que él tiene que hacer es, si tú a un futbolista que sale y le dices, tienes que hacer romper a la espalda del defensa, cambios de ritmo detrás de su espalda, desmarques de ruptura, porque este equipo tiene problemas en esto, ¿vale? Y si ese futbolista lleva el domingo que hace 4 cambios de ruptura, ¿vale? Y te los hace bien, ¿vale? Y te genera oportunidades, quizás las 4 cosas que tú le dices las has hecho bien, Claro. con lo cual sigue teniendo esa oportunidad, ¿vale? De seguir jugando porque dices, ese futbolista, yo lo que le estoy diciendo Lo hace. lo está haciendo. Al final es muy importante que cada futbolista, sin quitarle su personalidad, y ojo, nunca me meteré en su individualidad y en su clase, en su técnica, Mm. y en el momento la improvisación, que es importante en el fútbol, ¿vale? Pero dentro de esa improvisación y de esa anarquía que en un momento dado puede haber en un partido, tenemos que regirnos como equipo, que funcione ese futbolista como equipo a nivel colectivo, ¿vale? Y luego a nivel individual, lo que tú le tienes a ese futbolista, sacarle el mayor rendimiento. Si te digo que a veces haces 4 opciones y las haces bien, Sí. bajo mi punto de vista, para mí, Pues tengo un par de- lo hiciste bien. No sé si es el tema. pues, cuando hablamos de resultado, acercarnos a ese rendimiento, yo tengo mi punto de vista, que voy a compartir, y yo para mí un equipo juega bien cuando le generan pocas ocasiones y genera un montón. Creo que es un buen medidor para saber si un equipo está jugando. Y extrapolándolo a nivel individual, el defensa, aparte de que no le generan mucho ya, no solo individualmente, sino como línea, tiene que sumar al ataque. Esa generación de oportunidades, tanto el defensa como el resto de compañeros, es lo que te suma a ti como entrenador. Luego ya que meta o no, evidentemente, si es una escopeta de feria, pues si tienes 10 ocasiones, te paras a la banda, pues oye, te dices, va, me suman cosas, pero menos. Eh, Podría ser un buen medidor para ti, para que el futbolista entienda que jugó bien o no.
A ver, es que jugar bien para mí es un global de muchas cosas. Yo, a ver, lo resumiste. Bueno, lo he resumido y muerto. Sí, sí, bastante bien, pero a ver, yo discrepo un poco contigo en el aspecto de un equipo que juega bien es aquel que defiende bien, ¿vale? Y que genera muchas ocasiones. Eh, Depende, porque vamos a ver, puedes defender muy bien, Mm. hacer las cosas muy bien y quizás no crees tanto, pero crees dos Quiero ver. y las metas y ganas el partido y hiciste un partido muy serio. ¿Por qué? Porque a nivel táctico, defensivamente, hiciste buenos repliegues, hiciste buenas coberturas, estuviste muy contundente en tu área, estuviste muy preciso y muy contundente también. Generaste en el otro área dos oportunidades, metiste las dos, fuiste tremendamente efectivo. Para mí eso es jugar bien. Mm. ¿Vale? Para mí es jugar bien. eh, Aparte de eso, pues, ver a un futbolista con actitud, porque yo creo que al final, un futbolista ve a otro, y a otro, y a otro, y lo está haciendo bien, y se acaba contagiando. Al igual que ves a 4 que no ese día no están saliendo bien las cosas, o quizás su rendimiento no es el óptimo, y acaba contagiando al equipo. Vosotros lo sabréis. Es hora que a veces, por desgracia, es así, que aunque yo quiera yo jugar al fútbol, y yo a veces, siempre os he dicho, yo siempre quería jugar bien, pero No sale. está claro que a veces no sale, porque hay días que incluso tú quieres y las piernas no te van, o la cabeza no te va, ¿vale? Y cuando estamos a estos niveles, tú no sabes el futbolista el día anterior lo que le pudo pasar, o desayunando. Yo a veces me he tenido que reunir con futbolistas porque les ves con problemas que vienen, ya los ves y le dices, intentas decirle, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? Empiezas a hablar con él. Pero tú no sabes, no mides igual un futbolista, a lo que venimos. Entrenó de maravilla, lo hizo perfectamente bien durante la semana, por deciros, y esa noche anterior al partido, pues él estuvo enfermo, no pasó bien la noche, no te lo cuenta a veces. Cuando la mayoría de los futbolistas tienen confianza y te lo dicen. O qué sé yo, o discutió o tuvo algún percance familiar y no te lo quiere contar. Hay jugadores que tienen mucha confianza que te lo cuentan, o son muy honestos y te lo cuentan. Y por eso estamos diciendo de lo de medir de jugar, ¿sabes? Igual te entreno muy bien y luego llega el partido y por eso hay que dar otra oportunidad a ese futbolista. O lo que veníamos antes y a lo que dices ahora, jugar bien, para mí es defender bien, atacar bien, juntar las líneas, estar, atacar por bandas si un equipo pues se cierra, generar por dentro, tener profundidad, tener amplitud. Eso para mí es jugar bien. Un futbolista igual, insisto, toca, por decirte, 20 balones en el partido, pero es que todo lo que hizo lo hizo seguro, bien, dio pases precisos, atacó bien al balón defensivamente, guardó bien sus espaldas en el caso del defensa. Un defensa se puede incorporar al ataque y puede ser uno más y ayudar, pero tiene todavía esa ayuda del central que te puede, digamos, hacer esa cobertura. Es estar concentrado, es estar concentrado. Jugar bien es estar concentrado. Y para eso se tiene que entrenar. ¿Y cómo se entrena? En la semana, en el día a día, en lo que generamos a nivel semanal. Si tú llevas y entrenas de cualquier manera, que puede haber diversión dentro del entrenamiento y en un momento es bueno también tener distendido, ¿vale? Pero al final a la larga de una sesión de 90 minutos, si 60 no son buenos a lo largo de 3 días a la semana 4, te va a repercutir en el partido, en no acercarte a lo que os digo yo, Claro. y no acercarte, no estar más cerca del resultado. Entonces, lo de jugar bien contigo lo comparto, lo de defender bien, atacar bien, Mm. pero igual no tienes por qué generar eh, 20 ocasiones para jugar bien. Igual juegas bien porque tú ese partido lo preparas para que estés circulando balón, que te salte el contrario, ¿vale? Vas ganando 1-0, 2-0 y defiendes con balón. Y no, en cambio, quizás no tienes tantas ocasiones, pero no te hacen tantas ocasiones porque la tienes. Claro. O te repliegas, le das el balón al contrario, pero no te están ejerciendo funcionalmente problemas. Sí, tienen el balón, pero es que tú también estás manejándoles a querer que tengan ese balón, pero tú estás trabajando para que no te hagan pases interiores o no te jueguen por fuera o no te gusten superioridades. Bueno, sacaste un tema, claro, que eso, que al final, ya volviendo al tema del vestuario y demás, de que
un jugador puede haber discutido con una pareja o haber tenido un mal o trabajar de noches, que eso pues pasa mucho también en el fútbol regional. ¿Cómo se gestiona eso como entrenador y también como el jugador? Que tú crees que el jugador tiene que ser lo más sincero posible con el entrenador, porque igual un joven, yo qué sé, durmió mal, y dices, ¿cómo le voy a decir que dormí mal o que estuve con fiebre si igual no me ponen, si le digo eso? ¿Cómo es gestionar también esa fase de grupo de decir, vale, jugamos, oye, si se gana dinero en fútbol amateur, pues bienvenido sea, pero no se vive de ello, la mayoría de gente? ¿Cómo gestionas todo ese vestuario que tiene, obviamente, trabajo, la mujer, los hijos, lo que sea, con hacerlo lo más profesional posible? Pues es lo que os comentaba, hay que pensar, siempre os digo, y lo sabéis, que es más fácil eh, pensar por una cabeza rara, que pueda ser en este caso yo, o que tenga mis manías, ¿vale? Que al final es más fácil acoplarse 25-1 que 1-25. Yo me llegan futbolistas y cada uno tiene un problema, como tú bien dices, ¿vale? Es una gente, digamos que es un poco el trabajo oscuro del entrenador que la gente no ve, ¿vale? Y a lo largo de preparar una sesión o te llama uno de repente y tienes una sesión preparada para X jugadores, un futbolista no se da cuenta, igual cree que un futbolista por él no va a fastidiar una sesión. Y en mi caso, yo creo que en el de la mayoría, lo fastidia. Por distintos, pongo un ejemplo, que no es lo mismo hacer un ejercicio por tríos o una triangulación que hacer un cuarteto, que hacer por parejas o trabajar tácticamente 11 jugadores contra 11 y de repente son 11 contra 10, que bien puedes entrenar cuando juegas con 10 porque puede haber situaciones en el campo, ¿vale? Pero a lo que tú me estás diciendo, la gestión del vestuario tiene que ser la persona, tiene que haber sinceridad, tiene que haber confianza. Yo, si no soy sincero contigo, yo estoy convencido de que para, digamos, generarle confianza a un futbolista se tarda mucho tiempo. Pero en perderla, el futbolista en el entrenador es así. Es muy rápido. Es muy rápido. El futbolista en el momento que ve que hay una decisión que cree que es injusta, pierde casi en 100% la confianza del entrenador. Y en cambio, para llegar a un futbolista a veces necesitas 3-4 meses y que crea en ti, ¿no? Sobre todo si no te conoces, si es el primer año que, que lo trabajas, de como vosotros en este caso, como Alex, que ya me conoce, pues bueno, ya sabe un poquito, pues cómo puedo trabajar, para saber que yo puedo evolucionar para bien, espero, Alex, veo para bien, pero bueno, Sí, mister, eres un crack, joder. Bombe, por favor. no vas a tirar penal de shot, que queda aquí dentro, que quiero cenar esto. Y bueno, lo que os decía, entonces, ¿qué pasa? Que hay de todo. Hay chicos que por miedo, por temor, por inexperiencia, no te lo dicen. O tú tienes, digamos, esa experiencia ya de que lo captas, que a veces no lo captas porque tú estás centrado en el partido, en otras cosas, y no lo captas. Pero bueno, siempre tienes algo ahí, ¿no? Que te dice, mira cómo está este. Mira, tenías que ver. Pero mira, por ejemplo, un chaval igual de que acaba de juveniles tal y tiene fiebre o durmió mal. Igual no te dice nada y tú dices, este cabrón sabía de fiesta. Y tú puedes pensar mal y él decir, va, no se lo digo porque igual pienso que no lo ha jugado, pero tú dices, hostia, mira qué mala pinta tiene, salió de fiesta. Sí. Un ejemplo, pero algún entrenador A ver, algún entrenador, a- esto es, cada uno es cada uno. Yo no pienso nunca mal de un futbolista, porque primero, cuando yo jugaba al fútbol, yo, como te digo, un primero jugador y ahora soy entrenador. Entonces, eh, pienso, siendo entrenador, también como jugador, cuando era jugador. Fijaros el paralelismo que os estoy dando, que antes solo pensaba como jugador y cuando fui entrenador pensaba ya, ostras, jugaba al fútbol, pero ya era entrenador y ya me daba cuenta. Pues ahora también soy entrenador y trato de darme cuenta del futbolista, o cuando yo era futbolista, o como soy futbolista. Entonces yo no pienso nunca en, o sea, no sé, igual es que soy demasiado ingenuo o noble, pero no pienso nunca, siempre actúo por buenas consecuencias del futbolista. Entonces nunca voy a pensar en un futbolista que si este salió, que si luego, al final, como digo yo, no es un pañuelo y al final te acabas enterando sin querer, porque tampoco a veces tratas de investigar, pero viene una amistad, alguien, y te hace un comentario y de repente sale, ¿no? Pero sí que es cierto que los futbolistas jóvenes, pues a veces, incluso algún veterano, pues si hay un momento dado, pues igual tuvo una mala noche
salió O una buena. o en ese momento igual fue pero bueno, luego al día siguiente igual es mala. Pero te lo oculta, es que no hay ya poco puedo hacer, salvo el trabajo psicológico que yo conozca a ese futbolista y que intuya que me puede estar desviando un poquitín el tema de lo que le pasó esa noche, ¿sabes? O en ese momento, pues es complicado, pero bueno, por eso está el día a día, el tratar de conocer al jugador, de hablar con él. Yo para mí es muy importante ser cercano al jugador, pero guardando distancias. A veces la gente, yo entrenando incluso con mis propios ayudantes, como va todo muy rápido y tenemos que entrenar, a veces me preguntan en casa, que, claro, cuando ya tienes confianza con esas personas, pues con el cuerpo técnico, incluso a veces pues sales en parejas a cenar, o lo que sea, ¿qué te contó tal? Pues de su mujer, o qué tal estaba, tal. No, no sé nada. Solo puedo. O sea, hablamos de la sesión y los ayudantes míos ya tienen la sesión preparada, que ya se les manda, ellos ya saben lo que tienen que hacer, lo dialogamos anteriormente y a partir de ahí va todo muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que en las sesiones a veces tienes poco tiempo para hablar con el futbolista, pero hay que buscarlo. Y cuando hay que buscarlo, a veces hay futbolistas que se confunden y quieren pasar a atravesar esa raya, o tú también querer atravesar esa valla, ¿no? Hay futbolistas, como digo, que te acercas, igual tienes que ir a tomar un café con él, una Coca-Cola, lo que quieras. Hay otros que no te quieren ni ver, o sea, quieren verte entrenando y que le des los consejos en ese momento perfecto. Punto. Entonces hay que saber un poco manejar. Sobre todo yo creo que es un poco el tema a nivel personal y un poco a nivel psicológico. Luego, ojo, está lo futbolístico, que hay tareas que hay que emplear y que toda la formación posible y mejor para el futbolista, no me cabe duda que es una cuestión de importante. ¿Cómo podrías ayudar al futbolista a diferenciar cuando no juega por rendimiento, no juega porque ahora hay otros jugadores mejor en el equipo? ¿Y en qué momento le aconsejas decir, mira, mister, hasta aquí llegamos, qué opinas de mí? Prefiero que cada uno tome nuestro lado y me voy del equipo o continúo intentando remar? Yo sé que quizá estés tirando un poco piedras en tu tejado y de repente ahí todo el mundo te pide la baja o no, pero ¿qué podrías aconsejarles para que decidan bien? Bueno, yo partimos de la base que siempre digo al futbolista que cuando juega titular, un futbolista nunca pide explicaciones. Nunca, nunca he visto un futbolista, oye, igual este año me pide alguno, a partir de esto, pues, claro, pero no he visto en estos 27 años ningún futbolista que he tenido, incluidos vosotros, sin nadie te pregunte, no me ha dicho, oye, bueno, es verdad, me puedes decir, ¿por qué me pones siendo como sois? Yo, lo Canilla, ¿por qué me pones de delantero si no de tu gol y arcoíris? ¿Qué es eso ahora? Pero Claro, pero bueno, ahí están las incógnitas del entrenador. pero si el sobre. Bueno, nada, ahora en serio, comentándoos, nunca he visto en 27 años decirme nadie que por qué lo pongo. Entonces, entiendo que un futbolista cuando no juega titular no debería, hay que ser educado, pienso, puedes pedirle al entrenador que te hable y que, oye, mister, ¿qué crees que es lo que tengo que mejorar? Que eso sí me ha pasado. En Uy, casos, ¿lo recomiendas? sí, sí, sí lo recomiendo, sí, por supuesto. Cuando tú ves que no estás entrando y no estás haciendo, estás creyendo que estás haciendo lo mejor que puedes las cosas, pues tienes que hablar con el entrenador, por supuesto. Si el entrenador no se dirige a ti, ¿vale? Que normalmente es más complicado porque, a ver, todo esto marcha cuando juega titular, la relación va muy bien. Yo no he tenido muchos problemas con los que no he jugado, realmente, porque trato de buscar siempre al futbolista que juega o que menos minutos juega, ¿vale? Trato de igualarlo y para mí son todos iguales. Pero bueno, puede ser el caso, ¿vale? Que en algún momento dado, pues hay menos rollo porque, bueno, hay más tensión, ¿vale? Pero yo lo aconsejaría, es decir, el futbolista tiene que preguntarle al entrenador y que de sus palabras el entrenador pues le pueda decir dónde puede mejorar, ¿no? Pero insisto en eso, en que mucha gente a veces se enfada cuando no juega, ¿vale? O cuando lo pones de suplente. Yo siempre digo en el fútbol que hay 3 colores, sin racionalizar ninguno, ¿eh? Blanco, negro, gris y
quiero decirte, en este caso, blanco, pues va la cosa bien, juegas, pues gris, pues cuando la cosa está intermedia, estás entrando y saliendo en el equipo, estás en el banquillo, sales a jugar y luego, pues bueno, pues las cosas se ven un poco más difíciles cuando estás en la grada o cuando estás en el banquillo y no juegas o te mandan calentar y no juegas, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Yo recuerdo de ir a verme a mí, mis padres, a Salamanca mismamente, con el Sporting de Gijón y mi tío en Ferrol, por deciros, y, en el Ferrol jugar 15, 20 minutos, porque lo considero el entrenador oportuno y lo haría porque creía que era lo mejor, por supuesto, y en Salamanca de estar calentando y no jugar. ¿Vale? En tercera división, de ir a verme mis amigos en Langreo, ir hasta Tuilla a verme, ¿vale? Y el entrenador, lloviendo a cántaros, en el minuto 25, sacarme a calentar y estar todo el partido calentando y no jugar. Entonces tienes que saber gestionar ese tipo de situaciones, pero luego tienes que ir al entrenador y decirle, oye, mister, ¿qué es lo que estoy haciendo mal para que no te esté convenciendo? ¿O qué es lo que tengo que mejorar? ¿En qué puedo mejorar? Incluso lo diría a la gente que juega titular, que hay gente que me ha preguntado jugando de titular, oye, mister, ¿crees que lo he hecho bien? ¿Qué crees que puedo mejorar? Y yo le puedo decir, pues esto o lo otro, ¿vale? Entonces, sí lo aconsejo. Cuando un futbolista me llega, lo que hay que ser siempre es sincero. Y hay que decirle las cosas como son. Porque yo creo que si no hay sinceridad en cualquier tipo de relación, hay un problema, ¿vale? No funciona. Entonces hay que ser sincero. Entonces, cuando un futbolista me llega, muchas veces, pues hay que hablarle, pues mira, no estás entrenando en el equipo porque ahora mismo la situación requiere que un compañero está más en forma que tú. Tú no es que no estés haciéndolo bien, pero es que pues igual no podemos jugar en este caso con 3 laterales en banda, o sí. Igual podemos jugar con un interior, un extremo y un lateral, dependiendo qué tipo si tenemos que hacer amplitudes o si resulta que queremos tener el balón, pero no queremos ocupar el espacio en vez de aprovecharlo. Pero ahora mismo este partido, por ejemplo, pues a otros requiere este tipo de futbolista. No juegas por esto, porque, macho, mira, llevamos 4 partidos en campos que son 90 metros por 45. Y ahora mismo, pues igual necesito ir en torno a un jugador más físico, ¿vale? Porque, a ver, recordar una cosa, el fútbol va en torno al físico. En mi época fue físico y yo diría que hubo una época cuando España ganó el Mundial, ganó las Eurocopas, con Luis Aragonés, que eran jugadores más bien de estatura baja o media, ¿vale? Que sí hubo aquí como un boom de que salían futbolistas como con menos estatura, más menuditos, pero yo creo que ha vuelto otra vez más ese futbolista físico, fuerte, atleta. También es cierto que digamos que, no sé si deciros bueno, los genes ahora mismo igual pueden ser más desarrollados. De hecho, estadísticamente y científicamente se ha visto que crece la gente más. Pues bueno, quizás pueda ir en torno a eso. El fútbol va muy físico y si encima eres físicamente un portento o medianamente bien aceptable, tanto a nivel de envergadura como a nivel física de resistencia, de fuerza, ¿vale? Y técnicamente eres bueno, pues vas a tener más opciones, ¿no? Entonces al futbolista, cuando llega, pues no juegas por esto. O sea, ahora mismo hay un compañero que lo está haciendo mejor que tú, no estás jugando porque el equipo rival que, por decirte, que juega, tiene 2 puntas muy rápido y tú quizás a la espalda te van a coger y tengo que optar por otro compañero que entiendo que puede ser más rápido, no estás en un buen nivel de forma, puede ser también, y yo creo que es más o menos las explicaciones que hay un futbolista. Ojo, en algún caso puede ser un bajo rendimiento del futbolista, ¿vale? También a nivel mental, que no puede estar bien, que él en su vida personal, lo que estamos hablando, se está notando mal. Hay que intentar ayudarlo de la manera, no ser caritativos ofreciendo una titularidad a una gente porque te dé a alguien pena, ¿no? Porque se lo gane deportivamente, pero sí en el lado humano estar con él. Y si ves que lo necesita en un momento dado, pues decirle, oye, vamos a ver, vamos a tratar de gestionar esto de una manera que, que vayamos en torno a que tú también deportivamente, pues ostras, si en lo personal estás hundido,
pues en lo deportivo hay que intentar también ayudarlo, ¿no? Y si necesita ese jugador esos 10 minutos que otro en vez de 5 y 5, pues ese día igual ese futbolista o esa semana necesita 10 y el otro 0 o 1. ¿Vale? Entonces yo lo enfocaría porque cuando un futbolista me pide, que es bueno relativamente te diga el por qué, entiende cuando lleva un tiempo determinado que lo juega y que cree que lo está haciendo bien, el decírselo y tener sinceridad. E insisto, puede ser, pues porque el compañero esté mejor, porque él no esté en un buen momento, tanto físico como psicológico, ¿vale? Porque el equipo, ojo, tiene una racha que está haciendo las cosas muy bien y es muy difícil poder, Cristo Carnado. claro, poder entrar, ¿vale? Que me conocéis y que yo sabéis que yo roto, inclusive siempre trato de rotar, porque a mí entiendo que todo aquel futbolista que va y que entrena y que hace bien las cosas, tiene que tener también su dosis de, digamos, de energía, digamos así, mental, y aunque sea, yo a mí siempre me gusta darle premios futbolistas, sabéis que hay sus 5 sustituciones, y para mí a veces, muchas veces es más sencillo coger y hacer 2, y no, porque el partido yo tengo que poner a la gente según lo que requiere, pero incluso a veces, incluso tirando piedras contra mi propio tejado, hago cambios para que ese futbolista, ¿vale? Tenga su recompensa. Que a veces el futbolista 10 minutos, 15 no lo ve, pero es así. Y yo, en resumen, sería eso. Vale, genial. Sí que, muy brevemente, tú recomiendas hablar, pero sí que es verdad que ¿cuántas veces es bueno hablar? Porque igual llega un momento que, jolín, que No, eso no eres capaz de entender el mensaje, o quizás el entrenador no se explica bien, o sí. ¿hasta qué punto recomiendas hablar y qué punto sería intuitivo? Hombre, a ver, yo si juego al fútbol, hablo con un entrenador, hablo un par de veces, eh, te está contando la misma película y ves que, que no evoluciona la situación, la opción es o aguantas el año o tienes que buscar una salida, ¿vale? Por eso yo trato de ser sincero, porque yo, el jugador, cuando habla conmigo una vez, puede hablar una segunda, pero una tercera ya no, porque entiendo que ya no le tengo que dar muchas más explicaciones al futbolista, porque si ya no ha hecho méritos o no lo pongo, ya tiene que pensar que es por todas estas razones que le he dado. Entonces entiendo que el futbolista tenga que buscar otra solución para él, la que sea mejor para él. Y a veces, ojo, que la mejor solución para él, a veces la gente entiende que es marcharse. No, no es marcharse, es evolucionar y seguir trabajando y esperando a que si evoluciona, el entrenador le dé una oportunidad. Ahora, claro, llevas 3 meses, 4 meses, sigues con la misma película, yo entiendo que un futbolista quiera jugar. Vale. Y, por ejemplo, en el fútbol amateur, que las prestaciones son menores para los jugadores, tanto a nivel económico, como para los entrenadores, ¿tú recomendarías que para aquel que quiere promocionar e intentar apostar por su carrera, invierta en él mismo, ya sea con un preparador, un nutricionista, como podríamos tener aquí en la academia o Eso sí, academias? yo lo veo yo lo veo muy importante. Es decir, todo aquello que sea formación, insisto, igual que un entrenador, un jugador, te va a dar un plus. Y yo, un futbolista que hace un extra, ¿vale? Es porque él quiere beneficiarse luego después, y eso o sea, me va a beneficiar a mí egoístamente como entrenador. Ese jugador va a ser mejor. Si ese jugador tiene un problema que, digamos, tiene una capacidad de salto muy inferior, yo no se la puedo entrenar a nivel particular de él y va a una academia como puede venir aquí, ¿vale? Eh, y se la mejoran, ¿quién va a salir beneficiado? El futbolista Y el ayudo. y el equipo, y a la vez el entrenador. Entonces yo lo aconsejo y además es una cosa que a nivel de nutrición, a nivel de fuerza, a nivel de técnica, yo lo aconsejaría a la gente, porque es un plus que te determina, ojo, situaciones que te van a mejorar a nivel individual y quién sabe, igual eh, con esa mejora individual tú no estás jugando y entras en el equipo, o tú estás jugando y destacas aún más todavía. Y resulta que de tu año bueno fue un año fantástico y tu progresión fue más de la esperada. Yo he visto chicos conmigo que han empezado, ¿vale? Han empezado a entrenar y nadie apostaba por ellos y su evolución fue buena. ¿Quién me dice a mí que si incluso esa evolución fue buena y tienen otros procesos en otras instalaciones o con alguien que los pueda formar, sea mejor? ¿Quién me lo dice? Yo diría que sí.
que ese chico todavía evolucionaría más. Entonces yo lo veo fantástico. Esta idea que vosotros proponéis aquí, y yo la veo como un salto de calidad importante para un futbolista, un trabajo individualizado. Fu, un entrenador en este tipo de, de categorías no lo tiene porque no tiene 10 ayudantes. Eso no hay tiempo, ¿verdad? No lo hay. A veces tienes medio campo en vez de un campo entero. Si tienes un campo entero, tienes 2 ayudantes. Si quieres, hacer un trabajo analítico, Mm. a veces es muy complicado, porque, tienes 2 ayudantes, entonces tú estás en un lado y estás en otro, pero igual quizás a otro lo tienes que emplear un trabajo en el juego aéreo y a otro en el manejo del balón, en la conducción interior, exterior del pie, a otro en el golpeo. Si yo tengo 7, 8 ayudantes, no los tengo. ¿Cómo los puedes hacer? Pues en tipo de estas academias, con reducción de futbolistas, entrenándolos a nivel individual, generas evidentemente una atención especial y Mm. esos futbolistas van a evolucionar. Claro, es que al final no es lo mismo hacer un entrenador para 20 o para 25 que tienes 2 ojos y 2 piernas y una boca y tal, que un entrenador y un jugador que puede estar completamente centrado en ti y, oye, veo que haces mal, que haces bien y, por ejemplo, por simplificar aún más, un delantero en un equipo normal, ¿cuántas veces puede tirar a puerta a lo largo de la semana, por No, desgracia? y el caso de los porteros. O los porteros. Te voy a los porteros. Los porteros son los grandes, digamos, que me entienda bien la gente, marginados en un equipo regional donde normalmente tienes muy poca ayuda. Es decir, yo a nivel con porteros trabajo a nivel colectivo, pero a nivel individual tienes dos problemas. Uno, que tengo que venir antes, con lo cual a veces mi trabajo no me lo permite, o el campo no te lo permite, porque no tienes instalaciones donde hacer. Aquí aparece, por ejemplo, vuestra academia. Puede venir un portero y puede trabajar aquí, porque tiene unas instalaciones excepcionales, como las he visto yo hoy aquí. Entonces, eso es importante, que vengan y que rindan. ¿Por qué? Porque vosotros vais a tener una atención especial que yo no la puedo dar en el momento determinado, bien por tiempo, bien por instalaciones o bien a nivel grupal. ¿Qué pasa? Que si tienes dos ayudantes bueno, o tienes un entrenador de porteros, los entrena 20, 30 minutos porque ya te está demandando el equipo poder entrenarlos. Y yo los tengo que entrenar a nivel colectivo. Así que, ostras, lo recomiendo 100%, no lo de entrenar, hacer trabajos individualizados. Así que enhorabuena, chicos. Te agradezco. Voy a entrenar conmigo mismo, en serio. Genial, Santiago, dale. No, que eso se nace, tío. O sea, no se puede, te entreno, ¿vale? Vale, muchas gracias. Por un poco para terminar con la etapa de entrenador, tú ya nos contaste cuándo decidiste y por qué lo has decidido, pero el entrenador amateur tiene que hacer mucho sacrificio, porque nosotros vemos lo que te esfuerzas para preparar las cosas, hay que dedicar muchas horas, compaginarlo con un trabajo, con una familia. Eh, no te voy a decir cuántos sacrificios has tenido que hacer, pero ¿podrías contarnos algo para que la gente que lo vea entienda dónde se mete? Si quieras sondar por ello. Bueno, pues a ver, voy a empezar por desde que empecé con 20 años, pues imagínate. Versión light, por Bueno, favor. sí, pues sí, pues imagínate, llegaba a jugar los sábados entrenando al equipo y los domingos jugaba. A todo esto, los fines de semana, a vida social muy complicada por ese equipo. Puedes tener vida social, pero es más complicado. A veces echas de menos, pues eso, el poder un sábado comer con los amigos tranquilamente y de repente sales y con la familia y quedarte, no tener que estar pensando en que voy a ir a ver al equipo este, porque lo tengo que ver porque dentro de 15 días jugamos con él, o X, o tengo que ir a preparar el partido, ¿no? Llega el fin de semana, el partido, tendré que dejar a mi hija que hace otras actividades y no poder ir a verla, pues a cambio de vosotros, o sea que imaginaros, bueno, porque me gusta y tal, y luego, pues bueno, el sacrificio lo sabéis un poco vosotros en el día a día, tampoco quiero explayarme mucho aquí más, pero sé que es mucho porque son preparar sesiones, preparar las tareas no salen así como así, hay que enfocar un poco en virtud de cómo tienes tu equipo, todos los años los equipos pues no los puedes entrenar de la misma manera, o sea, porque lo que te ha salido un año bien,
No puedes volver a entrenar al año siguiente lo mismo porque tienes otro equipo o tienes otro tipo de competición, otros rivales, otros entrenadores, otros sistemas de juego. Entonces tienes que ir, tienes que analizar al rival, tienes que analizar al contrario, a nivel colectivo, individual, preparar tareas y luego pues los partidos. Para eso parecen muchas horas. Pues nada, chicos, nos hemos quedado sin batería de la otra cámara, así que no pasa nada. ¿Estás quedando también sin batería? Resumen, Cabanilla, ¿recomiendas al que esté escuchando que se haga entrenador? No. Bueno, el entrenador tiene que tener una vocación. Y entonces se ve, futbolista que juega en el campo, se ve muy rápido quién puede ser entrenador. Sí. Sí, yo creo que sí. Y eso ya, el momento que juegas, yo no lo esperaba, también te digo, pero luego sí que es cierto que me gustaba, yo organizaba campeonatos con mis amigos, hacía sorteos, jugaba las chapas y me gustaba, jugaba las chapas a full, pues hacer alineaciones. Claro, vamos de una Va un poco, ¿no? Pero eso tiene que ir un poco. El resumen es que te tiene que apasionar lo que haga, ya sea entrenador, futbolista o lo que haga. Para mí, al final, es gratificante porque me gusta, me apasiona, pero luego tienes que valorar lo que a cambio puedes perder, ¿vale? Y lo que te apasiona. Y luego envolverlo en lo que estábamos hablando, la vida familiar, el entorno tuyo, que no lo puedes tampoco olvidar, ¿sabes? También es importante porque si ese entorno es el que te apoya y el que te ayuda a estar bien física y mentalmente. Hay que buscar ese equilibrio para que salga pues, todo lo mejor posible. Pues nada, acaba con hacer. Vosotros, muchísimas gracias por quemar. Tía, te veo pila, chavalito, por... No sé qué hablaste, tío, yo nada, se apaga. Tiene que tener la batería. Like, es que chicos. Y ya,